Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Noticias del Congreso, transmitiendo a la República Mexicana en los sistemas de televisión por cable. Estamos en el país, en 10 ciudades del país, en televisión digital terrestre, por supuesto, irradiando el Valle de México y área conurbada en el canal 45.1 y por supuesto saludamos a todas las gentes que nos siguen en las plataformas digitales y en www.canalcongreso.gov.mx. Vamos a continuar con la información. Un tema sin duda fundamental de los nuevos tiempos, los tiempos contemporáneos, es los datos personales. Hubo una reforma constitucional en el Congreso Federal en el cual, pues, consciente el legislador de esta realidad, toma determinaciones y se creó un instituto autónomo encargado de la protección de nuestra información cotidiana, de todos los días, y por supuesto que nos garantiza poder acceder a la información que generan los entes públicos. Y bueno, precisamente sobre este tema, en esta 64ª legislatura, el Congreso de la Unión ha tenido, pues, podemos decirlo así, la posibilidad de acercarse de legisladoras y legisladores que son expertos en este tema. Y precisamente hoy en el estudio del Canal Congreso me encuentro con la doctora Jimena de la Puente, Puente de la Mora, que nos va a explicar un poco alrededor de estos temas de protección de datos personales y acceso a la información. Diputada, muchísimas gracias por darnos unos minutos al canal del Congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese espacio. Encantada de platicarles un poco más del valor de nuestros datos y del poder de la información. Todos los días, platicamos antes de iniciar esta charla, todos los días vamos generando datos, por decirlo fríamente, es decir, cada vez que navegamos por internet, hacemos una compra con nuestra tarjeta de crédito, nos conectamos en línea para jugar un videojuego o en el WhatsApp cuando estamos platicando con alguien. Todo esto va generando datos personales, diputada. ¿Cómo podemos dimensionar cómo los mexicanos, las mexicanas estamos protegidos para, pues, que nadie tenga acceso a esta información, pues si no la utilice con fines que nosotros no estamos autorizando? Así es, mira, para comentar que el derecho a la protección de datos personales es un derecho humano reconocido y protegido por nuestra Constitución. El artículo 16 constitucional es muy claro al decir que toda persona tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos. Es decir, de cualquier ente público o privado, uno como persona puede llegar y puedes preguntar ¿cuál es la información que tienes de mí? Y no solamente eso, sino también si hay una aclaración, poder modificarlo, poder actualizarlo o poder decir ya no quiero estar en este registro de información. Y efectivamente, como lo comentabas, cada hecho, cada acción que vamos realizando en nuestra vida cotidiana, desde llego tarde o no al trabajo, los registros en calificaciones, por ejemplo, escolares de nuestros hijos o de nosotros mismos, los códigos de conducta, todo esto forman una gran pieza, como en un mosaico, como si fueran pequeñas piezas que se fueran agrupando y dan a conocer una personalidad mucho más puntual que muchas veces la que uno conoce. Entonces, ahí efectivamente todo es sujeto de resguardo de la información. Hay que comentarle a todos los que nos siguen en este importante espacio que nuestra información personal tiene un valor bien específico, que es importante no dar nuestros datos personales a cualquier persona, que verifiquen si tienen un aviso de privacidad. ¿Qué es eso del aviso de privacidad? Es un enunciado que siempre va a haber cuando recabe nuestros datos personales, en donde puede ser, por ejemplo, en un gimnasio, al médico cuando vamos a una consulta, que le damos nuestra información, a las empresas de seguro, a las instituciones bancarias, también a las instituciones públicas a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, deben de tener un aviso en donde nos digan quién es el responsable y con quién podemos acudir para el resguardo de nuestra información. Es muy importante, sobre todo para las generaciones más jóvenes que crecen con la tecnología y que vemos con los teléfonos inteligentes para todas partes, que tengamos conciencia de que cada clic que damos, cada aplicación que bajamos, que leamos las cifras y que leamos precisamente los términos de privacidad. Si estamos en redes sociales, saber que lo que compartimos se queda ahí en la red, que todas estas redes, Facebook y Twitter, que también los invitamos a que nos sigan nuestro trabajo legislativo por ahí, siempre van teniendo un registro de nuestra actividad y van haciendo perfiles.
Y por eso nos llega toda esta información especializada y decimos, ¿cómo es posible que sepan tanto, ¿no? ¿Cómo es posible que me llegue esta información del viaje que quería, por ejemplo, o de la actividad que estaba yo interesado? Porque tienen información que permite suponer un perfil y sobre todo prever conductas. Entonces ahí debemos de tener mucho cuidado, ser muy cautelosos a quién damos la información y para qué efectos. Hay gobiernos, hay una crítica occidental, por así decirlo, a gobiernos como el gobierno chino o el gobierno ruso, que son muy restrictivos respecto al acceso de sus ciudadanos a estas redes que son pues las matrices fundamentalmente en los Estados Unidos. En México ha habido un debate, una reflexión alrededor pues de estas empresas transnacionales de redes sociales o de mercadeo que pues utilizan nuestros datos personales y tienen nuestros datos en sus matrices. ¿Ha habido un debate como lo hemos visto en otros países en México? Mira, ha habido inquietudes, sobre todo en ciertos foros, ¿no? O foro de académicos, pero pareciera que es un foro de académicos o de especialistas o de institutos que se encargan de proveer la información y pocas veces nos damos cuenta de que es a raíz de nuestra información y de nuestros datos. Aquí la invitación sería a que estemos muy conscientes. Yo creo que la prevención dice más que la actuación después de que sucede un mal uso de nuestra información personal. Efectivamente, en México tenemos un organismo constitucional autónomo, que es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, también de protección de datos, no solamente en los entes públicos, sino también de los entes privados, que hay una ley federal que protege los datos en todas las empresas y entidades privadas que tengan información personal y que las sanciones son muy altas, hasta 320,000 unidades de salario, que puede ser el doble en caso de reincidencia. Entonces, hay un marco normativo, sí, se empieza a discutir el tema, sí, pero ¿a dónde queremos apostar? A la prevención, a que estemos sobre todo, insisto, con las generaciones más jóvenes, conscientes de que todo eso que están compartiendo, porque cada vez se comparte más información, se comparte desde que se despierta la persona, qué es lo que va a desayunar, a dónde va a estudiar, cómo se siente, con caritas, con emojis que van cambiando porque claro, la juventud necesita ver cosas novedosas para mantenerse interesadas, que cada vez los periodos de comunicación face to face, cara a cara, son pues más acotados y pareciera que estamos rodeados de esa tecnología, pues esa tecnología tiene registro de cada cosa que hacemos, cada página que consultamos y se van creando estos archivos de bases de datos. Y bueno, precisamente el ciudadano, ¿qué puede hacer cuando siente sus derechos vulnerados, diputada? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si un día yo siento que mi información está siendo utilizada, primero sin mi consentimiento y en segundo momento de manera maliciosa? ¿Qué es lo que tiene que hacer el ciudadano? Pues primero, no dar información si no se está plenamente consciente y si no se lee el aviso de privacidad. Eso sería lo primero. El aviso de privacidad que nadie lee. Exigir que nadie lee o que muy pocos leen, ¿no? Y exigir de verdad que esos términos se cumplan. Muchas veces no damos información o se puede no dar información si no se tiene este aviso de privacidad, hay que decirle a la gente, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver más con los estados de salud o con todos estos padecimientos, es muy importante verificar para qué efectos estamos dando la información, ¿no? Así es. Y segundo, acudir si hay una sospecha o hay indicios de que mi información personal está vulnerada, pues acudir directamente al INAI y utilizar todos estos procedimientos que ya existen para tener una orientación al respecto. Diputada, además de ser secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en esta 64ª legislatura, también la vimos hace rato muy activa este día en la Comisión de Igualdad de Género. Y precisamente nos llama la atención en el mes de julio, en la tribuna de la Permanente, presentó una iniciativa para reformar la ley de transparencia y llama la atención hacer visibles las estadísticas de violencia contra las mujeres. Es decir, todos estos datos no son públicos, existen, no existen. ¿Cuál fue el espíritu de que presentara esta propuesta? Mira, estoy consciente de que la violencia contra las mujeres debe atenderse con la misma prioridad
con la que se pretende atender los temas de la pobreza. Vemos muchos programas asistenciales que se enfocan a la pobreza, pero muy pocos que se enfocan a la raíz de la violencia de género. Tenemos que en nuestro país, según las cifras oficiales, más del 66% de niñas y mujeres mayores de 15 años ha sufrido de violencia. Entonces tenemos estadísticas que nos llaman mucho la atención y es precisamente con esto que estamos proponiendo una iniciativa que nos parece muy importante de hacer visibles las cifras de violencia de género en todas las autoridades del país, federales en sus 3 niveles, ejecutivo, legislativo, judicial, sindicatos, partidos políticos, organismos autónomos, que la ciudadanía pueda hacer seguimiento de si en esa entidad ha habido algún tipo de agresión contra las mujeres y cuál es el procedimiento que se le sigue. Es decir, si hubo o no consecuencias. ¿Por qué? Porque estoy convencida de que la información es poder y de que con información se pueden tomar mejores decisiones y de que las cifras de la violencia de género no se pueden ocultar a la ciudadanía, se tienen que abrir para que la ciudadanía pueda hacer seguimiento de este tipo de actos tan lamentables que desgraciadamente todavía los estamos viviendo. ¿Se va a discutir su propuesta en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción? Esperemos que muy pronto se reanude esta sesión de la Comisión de Transparencia y que tengamos el apoyo de los distintos compañeros de las fuerzas políticas, porque el asunto de la violencia de género no es un tema de partidos, no es un tema de circunstancias, es un tema del país que no solamente nos debe preocupar, sino nos debe ocupar como legisladores. Y más en esta 64ª legislatura, la legislatura de la paridad de género, creo que tengo un compromiso muy grande con la protección y defensa de los derechos de las mujeres. Diputada Jimena Puente de la Mora, le agradecemos que nos haya dado estos minutos a la audiencia del canal Congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. En un momento más vamos a regresar para continuar con la crónica, la información que se está desarrollando por parte y realizando por parte de nuestras y nuestros representantes en la actual 64ª legislatura. Hacemos una pausa, será breve. Regresamos con más noticias del Congreso.